buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Biosfera Televisión. Tiempo ya para compartir algunas de las principales noticias de este miércoles 8 de febrero. Hoy tendremos tiempo para conversar con José Torres Estinga, fundador de la plataforma del municipio de Oria, que cumple 25 años de existencia. A mí, por ejemplo, es una de esas efemérides noticias que dices tú, ¿cómo pasa el tiempo? Igual les ha pasado también lo mismo a alguno de ustedes. Y en tiempo de tertulia, hoy es miércoles, por tanto, periodistas con Alberto Acosta, con José Ramón Sánchez y como cada día con Paola Delgado, nuestra compañera de redacción periodista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En una jornada en la que lo primero que tenemos que contarles es que de nuevo los movimientos migratorios se tiñen de tragedia. Esta mañana se ha conocido, tras la llegada al puerto, al muelle, antiguo muelle comercial, al muelle grande del Salvamento Marítimo, de la muerte de una persona, con varios heridos, con varios desaparecidos. Los ocupantes de la lancha neumática rescatada al este de Lanzarote estaban exhaustos y apenas podían hablar cuando llegó hasta ellos el barco de rescate y dos fueron encontrados abrazados, muy débiles ambos. Uno falleció y el otro llegó a tierra en estado crítico. Fuentes de los servicios de emergencia, consultados por la agencia EFE, han detallado que la Zodiac estaba a flote con 43 personas a bordo cuando la encontró la Salvamar Al Nair, con relativa buena mar. Eso sí, con 10 centímetros de agua ya en su interior, en el interior de la patera, y una penetrante sensación de frío. De hecho, 9 personas fueron derivadas directamente al hospital a su llegada al muelle, prácticamente todas con síntomas de hipotermia y 2 en estado grave, según ha detallado el 112. Las temperaturas han caído de forma notable en Canarias, por tanto, en muchas islas tenemos una intensa sensación de frío. Imagínense, por tanto, en el mar, que se multiplica por mucho esa sensación, más el viento, más la humedad. De momento es lo que les podemos comentar: una persona fallecida, 7 desaparecidos al volcar la patera y 10 personas trasladadas al hospital, entre ellas un bebé de tan solo 1 año de edad. Bueno, tragedia, por cierto, a la que se ha hecho referencia también en una rueda de prensa que ya tenía prevista el Cabildo de Lanzarote realizar hoy, concretamente para presentar un plan de retirada de embarcaciones de las llamadas pateras de las costas de Lanzarote y de La Graciosa. Como digo, se ha hecho referencia a este hecho, como no podía ser de otra manera, para posteriormente presentar ese plan. Ya conocemos que vamos por muchas zonas de la isla y vemos estas embarcaciones, estas pateras por distintas zonas y pues el Cabildo en esta ocasión ha presentado un plan para ir retirándolas, con lo cual que no nos sorprenda si vemos camiones, en este caso por las distintas costas de la isla, porque será efectivamente para proceder a la retirada de estas embarcaciones. En cualquier caso, en biosferadigital.com tendrán detallado la información de cómo se llevará a cabo la retirada de estas pateras. Por lo que estamos viendo, el plan ya ha comenzado, por tanto, al menos como se veía en las imágenes. Y la Policía Nacional ha detenido a unos malos. Es su obligación, pero ¿qué hacían para ser declarados malos? Bueno, pues traficar con drogas. 13 hombres en edades comprendidas entre los 28 y los 57 años de edad, todos con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de tráfico de droga y pertenencia a organización criminal. Se llevaron a cabo un total de 12 registros domiciliarios y fueron intervenidos 84.000 euros en efectivo, 3.400 gramos de cocaína y 80 gramos de heroína. En colaboración, además, con la policía portuguesa, se detuvo a otro miembro de la organización a su llegada al aeropuerto Humberto Delgado, en Lisboa, con más de 28.000 euros en efectivos. A raíz de las detenciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional de diversas personas mientras intentaban introducir sustancias estupefacientes en Lanzarote a través del aeropuerto, se inició una investigación sobre la existencia de esta organización criminal que se estaría dedicando a la importación de cantidades indeterminadas de cocaína y heroína para su posterior distribución en nuestra isla. Bueno, pues bien detenidos están, desde luego. Ya me sentía yo rara no hablar de política en esta parte de actualidad. Sí hay noticia política, además bastante destacada y que ha sorprendido, bueno, habrá quien la ha sorprendido, habrá quien no. Personalmente, en este caso sí. Nieves Arrocha, concejala hasta ahora del Partido Popular en Teguise, ha presentado su dimisión. La concejala mandaba esta mañana un comunicado, una carta escrita por ella misma a los distintos medios de comunicación para comunicar esta decisión. Hoy toca cambiar de capítulo, hacerlo diferente. Sigo creyendo que Lanzarote y La Graciosa
Graciosa necesitan un proyecto nuevo, fresco, que tenga identidad y que abandone la política de fango. Eran las palabras que decía la propia concejala, hasta ahora concejala, en esa carta. Una decisión que la joven explica que ha sido dura, desagradable y triste, aunque reconoce que también necesaria. Lamentablemente, dice Nieves Arrocha, para el Partido Popular de Lanzarote todo ese trabajo y dedicación no ha sido suficiente como para sentirse representados por mí. La sensación de vacío que me han hecho sentir durante el último año hace que sea mejor dejar el partido, expone Arrocha en el referido comunicado. La hasta ahora concejala asegura que no la verán por la calle hablando de trapos sucios de casa y agradece a su vez al Partido Popular por permitirle disfrutar de una etapa en el Cabildo Insular y por ponerla como compañera a una de las personas de las que más ha aprendido, se refiere en este caso a Rita Martín. La joven concluye esa carta diciendo que no abandona la política, pero que a partir de hoy toca cambiar de capítulo y hacerlo diferente. En definitiva, seguirá trabajando porque la política en Lanzarote y La Graciosa sean sinónimo de servicio público, de buen hacer y de humanización. Muy bien, dicen que no la verán por la calle airando trapos sucios de la formación política, pero a lo mejor en la tele sí que los airea. Mañana estará con nosotros a la 1 de la tarde contando lo que ella quiere contar. Aquí no obligamos a nadie a airear absolutamente nadie. Yo a veces he definido este oficio como el de compartir una soga con las personas que vienen. Entonces, hay gente que coge la soga para saltar y se lo pasa bien, y hay gente que coge la soga para amarrársela en el pescuezo y pasarlo mal, pero ya depende de cada cual lo que haga con la soga. Nuestra opinión, por cierto, las segundas y terceras lecturas de esta carta las haremos luego en la tertulia Eso también. es, en la tertulia que vamos a hablar de esta cuestión. Naturalmente que sí. Y no se pierdan hoy relatos de vida, en fin, no se lo pierdan nunca, pero hoy especialmente porque viene a ver una persona que rebosa humanismo por todos los poros de su piel. Es doctora geriatra, es Elisa Corujo, con la que hablaste, y hoy la podremos escuchar, ¿no? Sí, ahí estamos viendo las imágenes, de hecho hemos hecho esa charla, esa conversación en su propia casa, en su rincón. Y bueno, es cierto, como siempre digo, que todo el mundo, o muchísima gente la conoce, geriatra, entre otras cosas, por la labor que hace con ese acompañamiento al final de la vida y demás. Pero bueno, Relatos de Vida al final, para quienes ya lo conozcan, se trata de profundizar un poco más en su vida personal y nos cuenta, en este caso Elisa Corujo, pues bueno, pues por qué decidió dedicarse a eso, llegar a ese punto, desempeñar esa profesión, y ahí nos cuenta muchas experiencias interesantes y propias de su vida al final. Pues deseando desde luego escucharla. Vamos a la entrevista con José Torres Estinga. Bueno, pues la actualidad no se pierda Elisa Corujo, porque en fin, toda la conversación, la paz que transmite simplemente con ese hablar pausado, ¿no? Solo con escucharla. Y por supuesto todo lo que transmite nos devuelve o nos reafirma en el humanismo que no se debe de abandonar en la vida. Bueno, ya les decía al principio del programa, cuando hemos empezado, hace pues eso, un ratillo ya, 11 minutos, que en la entrevista de hoy seguramente a muchos de ustedes les va a causar algún impacto del tipo 25 años ya. Madre mía, pues sí que pasa el tiempo rápido. Pasa el tiempo rápido, efectivamente, es algo que deberíamos saber y de lo que nos damos cuenta cuando pasan cosas como esta, que se celebra un aniversario Bodas de Plata, en este caso de una formación, la plataforma del municipio de Aría, fundada en 1998, hace por tanto 25 años, por una de las personas que está aquí, José Torres Estinga. José Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, que hay, hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Ya, gracias. Dice, 25 años, ¿cómo pasa el tiempo? Y ha pasado para todos, para mí, para ti, para Paola también, para todo lo que nos están viendo. Es así, o sea, me ha resultado sorprendente, pensaba que era una formación más joven. No, nosotros en el año 98, en una circunstancia que no viene a cuenta ahora... Deberían venir, sí, porque es que perdemos la noción a veces de los vaivenes de la política. Claro. ¿Quién gobernaba? Juan Ramírez podía gobernar en aquella época. Coincidió con el tema de la moción de censura que se retrasó, cuando Juan Acuña fue alcalde, se encerraron los concejales, un proceso, digamos, bastante complicado. Y nosotros montamos de ámbito local, sobre todo por una situación sobrevenida, y montamos un partido de ámbito local con un horizonte muy claro, ¿no? En principio aquello, decíamos, engánchate a la democracia,
porque en definitiva lo que se trataba fundamentalmente es intentar recobrar cauces democráticos que se habían, digamos, secuestrado, ¿no? Y en segundo lugar, porque entendíamos que se había producido un deterioro de lo que era el nivel de conservación y de preservación de los intereses municipales, y por eso dimos el salto. El salto a la política, como todo, no fue fácil, más en aquellas circunstancias, porque era como demasiado osado y que incluso corriendo riesgos físicos que tampoco vienen a cuento, pero que fueron bastante sonados y que afortunadamente, digamos, fuimos capaces de derivar y corregir y luego pues dar el salto al gobierno. Eso también tuvo sus consecuencias, porque cuando llegamos allí nos encontramos con una situación muy complicada, con una deuda de 1.000 millones de pesetas, con problemas genéricos, judiciales todo el santo día, con unas indemnizaciones brutales, con un proceso interno muy complejo, y que también pues, nos obligó a tomar decisiones políticas serias, ¿no? Una de ellas, que abrió bastante tensiones dentro de la PMH, en un momento determinado nos dimos cuenta de que nosotros no podíamos sacar al ayuntamiento solo. Era imposible, era imposible. Y en aquel momento Coalición Canaria era todo, hablo desde el punto de vista, digamos, de gobierno, y hablamos con Cándido Armas, que en aquel momento era senador por la isla de Lanzarote, y llegamos a un acuerdo de convertirnos en un partido más dentro de la coalición, pero fundamentado por la necesidad de intentar salvar en el ayuntamiento. Y además, en aquel momento, justo en esa época, yo había sacado las oposiciones a inspección educativa, les decía que o poníamos por encima los intereses incluso de nosotros mismos, ¿no? O por el contrario, yo me incorporaba a mi plaza, ¿no? Yo creo que eso fue un poco el que al final... Madre mía, claro, es que es bueno recordar, porque aquí este programa además está sirviendo un poco a mí de recordatorio, porque yo las historias de la política ha habido tantas que cuando me las cuentan voy recordando, pero ahora para que vaya aprendiendo que no siempre fue así. Es decir, hubo una época, y esa se corresponde, que cuando se planteaba una moción de censura en una institución, no quedaba automáticamente convocada, como hoy día, o la ley marca unos plazos, y si no, el secretario, sino que era al libre albedrío del alcalde convocarla o no convocarla, y nos pasaba de todo, gente que se encerraba, gente que dimitía para que se fuera al segundo, gente que, bueno, hasta... Ya hemos contado alguna anécdota. Los tribunales obligaban a decir, vaya sellada aquí, era tremendo, y es verdad, no me acordaba yo de que en Aría también había se pasado desconectaban los FAS. Sí, se iban a Playa Blanca a encerrarse en un hotel. Bueno, un tema muy complicado, ¿no? El otro día alguien me decía que por qué, es decir, quería encerrarse conmigo y estar una semana, ¿no? Contándole todas las vericuetas políticos de toda la historia y tal. No sé una semana sin dormir. Y luego, pues, le digo, le dije que no, entre otras cosas, pues primero pues no tiene valor, y en segundo lugar porque las cosas tienen su interés en el momento oportuno, después ya hay que ponerla en contexto. Es más parte de la historia, ¿no? Y mira si han cambiado las cosas, ¿no? Que decías, Pepe, de que en esos tiempos se habían dado cuenta de una cosa, es que no podían sacar un ayuntamiento solo, a los últimos tiempos en los que precisamente yo creo que es todo lo contrario, que han dicho casi que mejor solo, porque al final la han llevado... No, pero aquel momento era un tema económico. Claro, claro. Era un tema económico donde, claro, tú imaginas, digamos ahí, ¿no? 1.000 millones de pesetas en un ayuntamiento chinijo, con unos problemas judiciales todo el día, la Guardia Civil, unos líos que no te quiero ni contar. Y en un momento determinado nosotros necesitábamos el auxilio no solo en la toma de decisiones, sino también que teníamos que garantizar el pago a los trabajadores. Estamos hablando de un presupuesto que a lo mejor era de 2 o 3 o 4 millones de pesetas, sí, perdón, de 500 millones, 3 millones de euros. 3 millones de euros, y la deuda de 6. De 6 millones. Y luego, claro, es que aquello era el catastro cada 2 por 3, bueno, un verdadero desatino se había. Entonces, claro, es una situación, digamos, muy complicada. Ya te digo, yo recuerdo alguna imagen, bueno, en concreto un compañero concejal, cuando se lo dije, empezó a dar vueltas, empezó a dar vueltas ahí en el ayuntamiento y decía,
pero tú estás seguro, nos vamos, si no nos vamos, Claro. nos vamos. Es decir, hicimos un diagnóstico y el diagnóstico no tiene que ver con la realidad. Nos costó mucho trabajo, pero al final en 6 años más o menos logramos sanear la deuda y es un ayuntamiento, digamos que las deudas no la ahogan, ¿no? Y aun con toda esa situación, Pepe, ¿con qué objetivos se creó la plataforma municipal de Aría? Evidentemente el principal objetivo, hemos dicho, y es lógico, era saldar Sí. esa deuda, pero ¿con qué objetivos se creó esa plataforma municipal? Mira, Por ver fundamentalmente- si se han ido cumpliendo. No, fundamentalmente en aquel momento, por eso decíamos, nuestro lema, el primero fue engánchate a la democracia, nosotros decimos enguínchate a la democracia, ¿no? En plan coña. Fundamentalmente nosotros entendíamos que había que modificar muchas cosas. Aría tiene suficientes recursos para vivir sin necesidad de ir al superdesarrollismo. En segundo lugar, se estaban produciendo situaciones muy arbitrarias donde la falta de ordenación del suelo estaba provocando situaciones que en algunos de los casos eran irreversibles. Y por otro lado, porque nosotros entendíamos que no se podía dejar al albur del capricho de una institución como era el Cabildo, en lo que era el pago del canon y también la necesidad de articular un procedimiento válido que no se había estructurado desde el año 62, es decir, cuando se creó el Parque Insular de Turismo, que el ayuntamiento le cedió al suelo y que por tanto se debía de articular un procedimiento. A mí se recordará cuando los íbamos ahí todos los martes a reivindicar que nos hubiera una participación, los famosos 20 duros, que pudo hacer 1 euro, pero en aquella época yo no sabía lo que era 1 euro, y nadie sabíamos lo que era 1 euro, ¿no? Y entonces fundamentalmente lo que queríamos es que Aría entrara dentro de la normalidad y que fundamentalmente fuera referente de muchas cosas, como lógicamente lo fue. Tener la custodia de parte de la memoria y la elección del propio César de decidir que quería estar sus restos debían estar en Aría, pues lógicamente te obligaba aún más, aparte del nivel de convencimiento que uno puede tener. Ahora, luego, efectivamente, se llega a ese acuerdo en Coalición Canaria. El entendimiento es tal que incluso usted llega a presidir Coalición Canaria a nivel nacional canario, ¿no? A nivel de Canarias. Sí, vamos a ver. Una época, y en esa época la PMH, digamos, ¿está hibernando o sigue teniendo vida orgánica? No, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros no tenía sentido estar a un nivel convivencial con Coalición Canaria. Yo tuve con Adán Martín una bronca, pero una bronca que no tiene el Parlamento, pero una bronca monumental porque no me quería dar 100 millones de pesetas para la residencia para personas mayores en Aría la que está, ¿no? Pero una bronca que no tiene, y al final terminamos íntimos amigos, pero íntimos amigos que de hecho en uno de los viajes que hicimos por el tema del muelle de Órsola, me llamó para que me fuera al gobierno, no sé qué, que no quiero ir al gobierno, yo no dejaría, ¿no? Bueno, total, después me llamó José Carlos Mauricio, recuerdo que estaba comprándome unos zapatos y me equivoqué de número y todavía los tengo allí. Es decir, todo eso pues conllevó que en un momento determinado pues, bueno, me propusieron de vicepresidente primero de Coalición Canaria, ¿no? Entonces, al elegir a Paulino como presidente, candidato a la presidencia del gobierno, tenía que ser un vicepresidente, tenía que ser una persona, ¿no? De Lanzarote que le tocaba. Entonces yo le dije que fuera Mario, de hecho yo propuse, porque yo no quería, fuera Mario, entonces cogí y yo me fui, pero me fui. Y cuando iba saliendo, me acuerdo que fue en la auditoría Alfredo Krau, cuando iba saliendo por la puerta me llamaron porque los estatutos decían que tenía que ser uno de los vicepresidentes, ¿no? Entonces estuve ahí, pero siempre mantuvimos la vigente el tema de la plataforma del municipio de Aría. Lo que pasa es que lógicamente lo que no tenía entendido es que existiera cierta rivalidad, porque entre otras cosas la marca electoral que en aquel momento digamos estaba implantada era lógicamente la Coalición Canaria, pero vinculada por lo que era, en este caso concreto, a mí. Y visto en perspectiva, y con la experiencia que queda del tiempo, ¿aquella decisión, o esta decisión de la que estamos hablando, fue buena, regular, mala? ¿Se tomaría ahora mismo?
Yo haría lo mismo, pero seguiría manteniendo la marca. Ahí yo me equivoqué, lo tengo que reconocer, pero lo hice por responsabilidad. Yo no podía, yo no por seguir manteniendo una sigla, yo no podía dejar que el ayuntamiento se fuera al traste o darle un vuelco como le dimos. Por ejemplo, es que le hicimos casi todo, ¿no? El mercadillo pues, lo pusimos nosotros en marcha, el saneamiento de Rita Punta Mujeres, el muelle de Órsola, el instituto, las infraestructuras deportivas, el pabellón. Sí, es una cosa, durante muchos años estuvimos ahí trabajando y lógicamente eso te dan los contactos que puede. Entonces, claro, yo recuerdo llegar porque yo no estaba en el ayuntamiento, estaba todo el día pidiendo perras y llegar, y me acuerdo en un momento determinado, Antonio Castro, que era un artista, porque al final todo terminaba en La Palma, verme llegar y se sacaba los bolsillos para afuera y dice, no tengo nada. Dice, pero sí coincidió con me tienes que dar. Lo hemos hablado aquí muchas veces, con el único lobby que ha tenido de la provincia de Las Palmas que ha tenido el gobierno de Canarias, que era en la legislatura 99-2003, con Román Rodríguez en la presidencia, con Becerra, con Marcial Morales y con Julio Bonis. Era el cuarteto que tenía de los nervios a Dan Martín, por cierto, y que sí, el único lobby que ha habido de esta provincia fue en esa época. Aquella fue una época bastante compleja, sobre todo porque había muchísimas tensiones, y luego recuerdas que al año siguiente se produjo la fractura dentro de la coalición y se produjo lo que es la nueva Canarias. Por eso digo que es la única vez que la provincia de Las Palmas ha pintado más que la de Santa Cruz Tenerife en el gobierno. Yo es que estoy constantemente intentando irme a una etapa y a otra, ¿no? Y a la actualidad me refiero, a lo de antes y a la actualidad. Y bueno, ha comentado efectivamente esa actividad compartida con Coalición Canaria, ahora que apenas afinidad política con la formación de Coalición Canaria. No lo digo yo, lo dicen en ese comunicado efectivamente, aunque también todos lo vemos, pero que lo dicen en ese comunicado ustedes de esos 25 años. El comunicado cuando se mandó, porque hay que ser serio, entonces pusimos lo de la Coalición Canaria. Vamos a ver. El problema es que la formación, claro, vamos a ver, el problema es que dentro de Coalición Canaria han entrado en un proceso de pérdida de identidad. Y eso conlleva también un hecho fundamental. Te voy a decir, yo recuerdo estar en el Arrecife de Gran Hotel, estuvimos 48 horas, Adán Martín, José Carlos Mauricio, Manolo Hermoso, Paulino, y no sé si estaba, yo creo que era Paulino, me parece que estaba también, no recuerdo quién más. Tuvimos 48. Ha citado a tres, que es otro nivel, juegan en otra liga. Ha citado a tres que jugaban en otra liga. Bueno, ¿no? Hoy, allí se tomaban decisiones, pero se planificaba el Canarias del futuro. Y hoy, por ejemplo, lo que para nosotros es muy normal es que aquí salga un ferry, lo que nosotros llamamos la autopista del mar. Hoy es normal, pero salió de aquella planificación, es decir, nosotros lo que intentábamos fundamentalmente es que una quesadilla que se hiciera en El Hierro, pues al día siguiente por la mañana podía estar en Arrecife. Y sobre todo para intercomunicar, y que para eso había que hacer un esfuerzo no solo de comunicación, sino también de generar las infraestructuras. Bueno, ahí se planificó. Yo no quiero juzgar a esta nueva Coalición Canaria, pero me parece que están bastante lejos de lo que fue aquello, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir terminando porque además la hora viene ya a la tertulia, además tiene usted otras citas, pero la última y una reflexión en torno a la actualidad, como dice Paola, porque ahora se ha creado un nuevo partido municipal en Aría, que todavía no está registrado, pero entiende que en la actual coyuntura política se puede hacer un paralelismo en aquella época en la que ustedes se vieron obligados a hacer un partido municipal, a que ahora se cree otro partido municipal. Vamos a ver, primero hay que decir lo siguiente, el transfugismo en Aría siempre ha estado penalizado. Si Juan Ramírez se transfugó y lo penalizó, otra persona se presentó por el PIL y no salió. Marcia Acuña, que por primera vez en la historia, un alcalde que está toda la legislatura y al año siguiente normalmente suelen tener mayorías absolutas. No lo obtuvo, pero porque es fundamental, aparte de su mala gestión, fundamentalmente porque llevaba dos tránsfugas, dos de ellos de la plataforma del municipio de Aría. Pero es que encima los datos que tenemos nosotros de
de las encuestas internas, y lo digo aquí porque se me escapó en un medio y tengo que decirlo en todos los sitios, lo que nos dice es que más del 80 y tantos %, estoy hablando de memoria, dice que ve mal o muy mal el transfugismo, pero es que encima votaría usted nunca, me parece que llega al 70%, y casi con seguridad que no, el 20 y tantos %, es decir, prácticamente se queda reducido a la nada. En Arias el transfugismo se penaliza mucho. Lo que puede ser bueno, habrá que esperar, porque yo creo que los acontecimientos se pueden quedar en lo que puede ser en un intento, o se pueden consolidar, pero hasta el momento que yo sepa no existe ninguna formación política, porque para hacer una formación política hay que estar registrado. Hay que apuntarse. Sí, ahora José Ramón Sánchez nos lo cuenta, a ver que él mira todos los días. Seguro, vamos. Él mira todos los días las hojas donde se apuntan los partidos políticos y nos va a decir. Bueno, me dijo que donde yo nací hay otro partido nuevo, se llama OO, Olesa, no sé qué. En fin, José Torres Estinga, muchas gracias, y como se dice en estos casos, cumpleaños feliz y que cumplan muchos más, ¿no? Muy bien, y que lo veamos. Sí, eso, fundamental. Gracias, buenas tardes. Nos esperan nada un par de minutos que se va José Torres Estinga, pero viene Alberto Acosta y José Ramón Sánchez para hablar de los avatares políticos de última hora. Ya saben, lo comentábamos a la primera hora de empezar. Nieves Arrocha deja el PP y deja el Ayuntamiento de Teguise y deja el PP, pero sigue ilusionada con la política y cree que es necesario movimiento nuevo en política. Así es. Ahora lo hablamos. Bueno, pues estamos ya de vuelta. Si nos ven en directo las 2:34 de la tarde, si no me han repetido, no sé qué hora será, mírenla por si acaso tienen algo que hacer luego. Y recibimos, después de despedir a José Torres Estinga, a José Ramón Sánchez, que viene de la delegación en la isla del Diario Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. Con noticias. Estuve a punto de entrar cuando estabas entrevistando a la Pepe Torres. Para interrumpir. Para decirte que sí, que ya estaba. Pero ya está registrado. En el control me pararon las Te acabas de hacer spoiler a ti mismo, pero ahora lo hablamos. Y a Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Red Lanzarote. Alberto, muy buenas. Bueno, pues unos se inscriben y otros se marchan. Yo le decía a Pepe Torres, claro, Pepe Torres decía, de momento no hay ningún partido nuevo y tal, no sé cuántos. Digo, espérate, que ahora viene José Ramón Sánchez, que mira todos los días la hoja donde se apuntan los partidos, que el otro día me dijo que en mi pueblo se había apuntado uno nuevo. Sí, en Olesa, es cierto. Se llama y te lo va a decir. Y efectivamente ya está registrado el Compromiso por Arias, ¿se llama? Sí, señor. Compromiso por Arias. Ciudad Sinis, como ya apuntaba Paola, ya cuando, ya como presidenta, en la C por sede H, social, o sea, y las siglas sean C por H. Y con sede en Arrieta. En Arrieta, sí, claro, me imagino que sí, que será. Le cede la sede a. No empecemos. Le cede la sede. No ¿Estás hoy jocoso, Puch? Le cede la sede. Puch Casasayas está hoy de... Ayer estuve, y además tengo que mandar un saludo porque nos trataron fenomenal. Eso no quiere decir que nos invitaran y tampoco lo pedíamos, naturalmente. Se paga religiosamente por la gente que trabaja, tiene derecho a cobrar. En el bar La Piscina Pichón, en Punta Mujeres, que ponen además la tele mientras la gente está allí comiendo tranquilamente. Vamos a intentar hacer una buena digestión. Si nos ven ahora mismo que están comiendo, no es cuestión para ahora de que la gente que está en el bar se atragante y nada por el Además doy fe, que he ido varias veces. Pero tenemos noticias políticas al margen de ese nuevo partido político que hay en unas pocas en el hoy, norte. Unas pocas, sí. Yo me sé una porque, claro, llevaba fácilmente unos 30 segundos preparando el guión de la tertulia y de repente me lo han hecho saltar. Y le han tirado todo el trabajo al piso. Y me han tirado todo el trabajo al Abajo piso. de medio minuto al piso. Porque de repente llega una carta... Le dije, para, porque ya está. Para, sí, porque... De nada vale lo que estás haciendo. Eso es. Ha dimitido Nieves Arrocha, ha dimitido como concejal del Ayuntamiento de Teguise y deja el Partido Popular. Mañana estará aquí para, en fin, contarnos, hablar de política, de la vida. Te dejo un recado. Uno, escuchar a Les Lutier con el Val del Segundo, porque la introducción de ese Val del Segundo es lo mismo que tu guión. Y dos, preguntarle si va a estar presente pasado mañana en Cojateguise en la presentación del partido de Jonás. Puede pasar Esa es la gran pregunta. Pueden pasar muchas cosas. Me refiero. Su relación con Jonás no ha ido de la mejor de las maneras posibles. Te digo yo que sí.
pero es verdad que Públicamente, ¿no? se han podido arreglar Se ha visto públicamente. porque han pasado Yo es que he tragos tenido- parecidos. Como sabes que yo soy de vez en cuando estar en algún que otro bar. Y En algún otro bar. Lo sé, lo sé. No, oye, me gusta buen comer, me gusta pues, de vez en cuando algún vinito y tal. Y he coincidido con ellos y juntos y de muy buena sintonía además. Hay una cosa que le da ventaja Y no a hace ella. mucho de eso. Hay una cosa que le da ventaja. Jonás no es una persona agresiva en el No. sentido, y es una persona relativamente comprensiva con todo. Yo no creo que esté amarrado en el partido. Bueno, decimos lo que ha pasado, ¿no? Por si hay alguien- Bueno, Nieves Arrocha ha dejado, sí, el Ayuntamiento de Teguise ha Teguise. dimitido y ha dejado el Partido Y Popular. Jonás creó primero Teguise. Sí, eso que ya lo no- habíamos que dicho, hemos pero puesto es verdad, en diciembre. Es verdad que dice Nieves Arrocha que no va a ir por la calle aireando trapos sucios, pero Exacto. bueno, mañana viene la tele que esto no es la calle, esto es un... Escucha, No, y que estamos hablando en base también a las declaraciones que ella misma hace en esa carta de dimisión, La que no carta- solo dice dimito y ya, dice Lo deja- voy a seguir en política, sigo ilusionada, pero Eso es. necesitamos un proyecto nuevo, fuera de la política de fango, etc. Pues etc. primero Teguise, vamos. Claro, si lees No. entre líneas cuadra con eso, con lo que ustedes dicen. pues Claro. nada. Pero la información que yo tengo es que a fecha de hoy no está integrada en Primero Teguise. La información que yo tengo a fecha de ahora. que es algo que me cuadra igual. mucho con su personalidad, que es una chica seria y que no, digamos... Ahora, que en las próximas semanas pueda haber un acercamiento y que eso suceda también. Lo que dinamitó definitivamente, que no lo pone ahí, lo que hizo definitivamente, por ejemplo, ella se enteró por los periódicos del nombramiento de Rita Hernández, ¿no? Vale, no se enteró de nada. De repente un día ve y ve a Rita Hernández como candidata, siendo ella del PP en Teguise, ¿no? Y después el comité local mantuvo una reunión el jueves pasado en donde se evitó llamarla a ella a posta. Se le evitó, tuvo conocimiento de la reunión del comité local o de parte del comité local del jueves, se enteró el viernes o el sábado por gente que le dijo, oye, mira, ¿y por qué no fuiste? Y no le habían ni convocado ni se habían enterado de nada. Creo que la del jueves fue la última de las acciones que le convencen para marcharse y que redacta la carta ayer y la se publica hoy. Esa Con no mucho tiene- dolor, porque esta Sí, carta destila mucho dolor y, y además conociéndola... tuvo cosas que no fueron muy elegantes. Yo recuerdo a Jonás presentando como portavoz del grupo mixto, presentando un documento en el ayuntamiento, una moción, teniendo 4 o 5 días y votándole ella en contra y tal. Sí, eso fue eso duro pasó, para, es verdad. eso fue duro para Jonás. Yo creo que ella en ese momento estaba cumpliendo órdenes del partido. Eso es Pues así, sí. eso es así. Y yo creo que Jonás no lo entendió en el sentido de, oye, mira, somos 2 concejales trabajando juntos, pero como que lleva poco tiempo en política, es normal que cambie. Sí, pero Vamos además a ver, vamos a Nieves ver. Dos entró- personas no hay jóvenes... rencor entre Jonás. Dos personas Nieves jóvenes... entró como No, no, concejala de hecho, no se a muestra- yo creo que es una persona que no se ha sentido valorada. Y está dentro de... No, valorada y además no se ha sentido ni valorada y sobre todo aislada. Y aislada. Claro, o sea, una cosa realmente- que no- Cuando tú eres te la regalen- Junta concejal en Teguise, en el Ambas ayuntamiento, te enteras de que tienes una nueva candidata por la prensa. Sí, 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 Es que es totalmente. muy distinto a que, Además, a que todos los días te regalen los oídos, que buena eres, que bien lo haces, no sé qué, a que cuando tú quién eras, son dos cosas distintas. No, te inviten a las reuniones. Es así, sí. José, ¿qué vas a Que decir? digo que Nieves además entró ya con el mandato empezado, o sea, creo que fue en diciembre del 20. Es verdad. Porque sí, hubo o sea, una- no- hubo no- una no- dimisión, no o sea, que fue, no electa. fue electa en mayo del 19, porque era el número 3 del PP, el PP obtuvo 2 actas. Y súper ilusionada y trabajadora y una Sí, pasada, ¿eh? y ver qué Motivadísima, pasa. súper muy creo- del PP. Eso ah, sí, pero, Sí. pero mucho además. Y digo, y ver qué pasa, porque ahora, una vez que presenta la dimisión, hay que refrendarla en un pleno o ante el secretario, el PP No ya va a no ir, quiere ella ya no concejal. va. con lo cual, y a partir de ahí, hacer trámites en la Junta Electoral para tramitar el acta del siguiente de El la PP ya no lista. tiene concejales, lo que quiere ir a Bueno, va a estar ahí muy, muy Sí, complicado. 3 días. Pero es que No, da igual, tiene sería concejal. anecdótico en todo caso. Yo sé que ya lo has mirado. ¿Quién será? Lo tengo apuntado. Número 4 de la lista. No, sí, lo tengo, no, y tengo hasta el nombre, pero ahora no me sale. No te sale. me saldrá. Ya saldrá. Bueno, que te iba a decir que cuando hemos hablado con ella para el tema de la entrevista de mañana y demás, efectivamente ha dicho que bueno, que ha sido un cúmulo de situaciones, está bastante tocada, ha sido una situación, pues evidentemente y tal y como explica en la carta, nada agradable y bastante dura,
Pero bueno, es lo que ella me ha comentado, que cuando no se siente que ella no encaja y que efectivamente, además de aislada, no se ha sentido valorada y demás, pues es lo que toca. Pero dice que ha sido un cúmulo de cosas. Además, ella misma me ha querido recalcar que no era específicamente por el tema de la candidatura, que ha sido un cúmulo de cosas, que no se lo echen únicamente a eso. Porque justo, es que claro, lo he si dicen publicado. que es por la candidatura... Lo publico ahora, lo tengo, Echedica Sorla. Si dicen que es por la candidatura, quizás puede quedar como un rebote, ¿no? De oye, pues me han pisoteado en ese sentido, no he sido yo, no tal, pues me marcho. No, 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 ella quiere dejar claro que ha sido un cúmulo de cosas que mañana nos explicará, evidentemente. A ver, hablando de rebote, de otro tipo de rebote para esta parte de la mesa. Estoy yo metido en el concurso César Manrique. Total, no, rebote para esta parte de la mesa. ¿Qué dicen de Echedica? Echedica Echedica Sorla, Sorla, ¿quién Echedica entraría? Eugenia. Ya decía. El número 4 del PP Echedica en las Sorla. listas de mayo del... Sí, y Echedica Sorla es un profesional que viene del taxi y también ha estado en el automovilismo, que ha sido el presidente del Club 5. Que estaría por ver, estaría por ver porque tengo entendido que es muy afín también a Jonás. Pues entonces, Con lo cual, a lo mejor Blanteguise primero tiene 2 concejales. Se convierte en la tercera fuerza política del... pero vamos, no lo conozco personalmente, o si lo conozco, pues no lo recuerdo y pido disculpas si Es que por lo menos lo que se ve de fuera es que pierden a dos pesos pesados, o sea, Nieves y Jonás. Y sobre todo credibilidad en el sentido de o fiabilidad, o sea, no es lo mismo un partido político, en fin, serio, digamos, ¿no? Obviamente, obviamente, como es el Partido Popular, que de repente le pasen este tipo de cosas. Choca más todavía. No es que tritura a sus miembros. Pues bueno. Utilicé la palabra cuando cambiemos de rebote, tercio, mejor. avísame que te quiero contar una cosa graciosa. Pues sí, la historia es la siguiente. Dimisión de esta mujer, tienes un mes por delante para el nuevo pleno, A ver, que sería marzo. A veces va en la fórmula de refrendarlo entre el secretario del ayuntamiento, que alguna vez sé que se ha O sea, que a lo empleado. mejor hoy ha podido entregar la carta y de paso irse Sí. al secretario y decir, y no más hace falta que me Vale, pregunten pero más. aún así hay que tomar conocimiento de un Tiene pleno que tomar para luego conocimiento, hacer tiene que tener no, conocimiento que del yo creo que pleno. no va a tomar nadie marzo, más. pon tú, el siguiente pleno Para sería abril. la toma de posición, que sería abril, ¿vale? Y las elecciones son en mayo. No, Echedei, como mucho, los 60 pavos de una comisión o de un pleno y punto. No sé cuánto se paga, es broma, ¿eh? Venga, ¿qué más cosas? Has dicho que viene un montón de cosas de política hoy, yo no sé de qué. política sí, hombre, solamente con un nuevo partido ya registrado, el follón este de Teguise. ¿Qué más quieres? Y que te decía el tema de romper guiones, lo de los 30 segundos tuyo. Sí. Esta mañana, en cosa de media hora, se ha montado la mundial con el tema de la visita y luego no visita de Luis Ibarra. Hasta el punto de que el Cabildo ha convocado, luego ha desconvocado, entre medias a raíz de la agenda, a Recife, que mañana tiene un acto para presentar actividades, saber cómo se va a reformar el parque temático, para no coincidir los actos, cambió el horario y ahora se queda con un horario nuevo por culpa Espérate, ¿pongo música de Benny Hill? ¿O Sí, no? sí, es que es un sainete. No sé, sí, pero sí. apúntalo porque vamos a tener que hacer cambio de la agenda cuando salgamos. Que Es como un, estábamos aquí es un metidos, sainete Bueno, de poner Yo no me la había música dado de Benny cuenta. Hill para estas cosas viene muy bien. Sí. Y todo esto además encima con prensa de autoridad portuaria sin saber que venía Luis Ibarra Lanzarote. Su propia prensa de... Sí, un sainete. Sí, total, absolutamente. ¿La desfiladera algún estropicio de última hora? Bueno, ha sido curioso, por cierto, que matizando estas cosas, le da la razón a Jonás. Estas cosas legitiman las posiciones contrarias. Efectivamente. En su día, la concejala que se fue de Coalición Canaria, cuando la crisis con Alfredo Villalba quedó como si fuera una chica colgada por ahí, la destrucción de Coalición Canaria legitima la posición. Y hoy en la destiladera viene Pancho Hernández como contertulio, el exalcalde de Tía, sí, buen amigo, por cierto, yo creo que de todo el mundo, Pancho no se lleva mal con nadie. Que también tiene alguna cicatriz, pero... Más interna, sí. Sí, pero ya Muchas se cicatrices. va a ir sin hacer ruido. Sí, no, ese nunca hará ruido. ¿Cómo se va a ir? Se va al Parlamento, ¿no? Se va al Parlamento del Bueno, número pero 2, que- aunque él quiere ir al Cabildo. Pero bueno. que deja a Tía sin hacer ruido, vamos. Que no, No es un... Y me pareció bastante impactante, la noticia la publicábamos nosotros en La Voz a las 12:30, o sea, 1:30, 12:30, la tertulia mía arrancaba a la 1, el programa, y los contertulios se sientan a las 1:20, 1:25. Él llegó un poco tarde por el coche y tal, y llegó a las 1:35, y se enteró en directo en la radio de la Y dimisión. la cara es el espejo del alma en ese momento. No sabía ni qué decir. Ajá. No se lo esperaba. Claro, que también es una cosa que el propio partido no les comunique
a sus contertulios esto mientras está publicado eso. Porque claro, ese tipo de cosas, cuando uno se reúne, y me imagino que los partidos pues se reunirán, pues como las asociaciones o como las familias, los domingos por la tarde echando café en casa de la suegra, en fin, lo que sea, y se hablará, oye, coño, mira, tenemos a Nieves un poco dolida por H y por B, y entonces alguien dirá, oye, pues mira, encárgate de que la cosa vaya mejor o que no vaya mejor, ¿no? Y más en estos tiempos preelecciones, o sea, es lógico que quieras tenerlo todo un poco organizado y que no se vea, pues como en estos casos, ¿no? Cuando se va a los medios de comunicación, que no se vea por ningún lado que hay posibles rupturas o, en fin, al menos la imagen que deberían dar es de unión, al menos, de cara a la opinión pública. Yo no se lo esperaban, ¿eh? A escasos A mi modesto meses de entender, elecciones. creo que queda patente una vez más que quien mucho abarca poco aprieta. Tú no puedes ser alcaldesa, parlamentaria, presidenta del Partido Popular en la isla y además asumir otras funciones, porque es que no llegas a todo, es que físicamente, o sea, como persona es humana, imposible, eso es está claro. muy complicado estar al Delegas, 100% es verdad que ella tiene en todo. apoyo. Y es verdad, y lo digo A en el nivel caso de particular de partido, Astrid Pérez, tiene como apoyo de Ángel pasa Vázquez, por ejemplo, con la que presidenta del Cabildo en el PSOE, que el PSOE cuando ahora hagan listas, verás que también va a ser la cosa fina, porque ya escucho por ahí un par de campanas gordas. Y pasa igual con... Pues es que claro, por eso yo siempre abogo, entiendo modestamente, que si uno va en una plancha, debería en esa plancha en exclusiva, porque Pero- al final pero ni José estás al Ramón, 100% en un sitio José ni en Ramón, otro. José Ramón, no estoy de acuerdo. Mira, por ejemplo, Mindalia, el apoyo que tiene con su secretario de organización HD, que no se entera ni cuando Pero la bueno, gente pero eso es la capacidad de cada uno. Teniendo gente como Che, se marchan del partido y ni se entera. Ese es otro debate, ese es otro debate. Es la No, capacidad que tiene de cada también en uno. el ámbito orgánico, Claro. José Ramón, hay que ver, yo creo que el grado de capacidad de intervención de la voluntad del político. Te explico, yo creo que las crisis como esta en Teguise no se producen porque Astrid Pérez o el que sea que mande en un partido tenga mucho trabajo, sino porque tiene mucha intención de intervenir en Teguise. También. O sea, eso- aunque Astrid Pérez no tuviera ningún cargo De hecho, público... reventaron el comité local de Teguise anterior, que todos están ahora ya prácticamente en primero Teguise, ¿no? Que se presenta este viernes, los que estaban ahí adentro, muchos del comité local, para imponer, entre comillas, a Ángel Vázquez. Vamos a poner un ejemplo. Y eso ya fue una herida muy gorda entre los PP muy aferrados a la tierra, Pero- el PP Vamos a nacional. ver, Vamos a poner un ejemplo lo de de Jonás, crisis- por ejemplo, lo de de Jonás era crisis. descarado, no era que bueno, Pero- se podía sentir desatendido porque, por ejemplo, la presidenta del Partido Popular tenía muchos cargos, no, era algo descarado. No, pero Por convendrás ejemplo, conmigo. alguien que no ha pegado golpe esta legislatura, Pedro Sánchez, golpe en el sentido que es portavoz, pero no es ni presidente del Cabildo ni en nada. Ha tenido todo el tiempo del mundo. Voló por los aires, Ariel. Sí. Subió con la onda 70 a la Huesta Trujillo Pero- y voló por pero los eso- aires. eso- O sea, yo creo que pero las ese es voladuras otra parte de del comités debate. locales no tienen que ver con los cargos que Porque representen, eso es sino con la voluntad de intervenir. intervencionismo, y eso ya también afecta. Mira, Yais, Sí, pero quiero decir, comentar conmigo en que si estás a pie de tierra va a ser más sencillo, y lo No, siento, no me extraña, Siri, no me Siri, extraña que no. lo siento Siri que no me entiendas, me intentaré explicarme. Que hablamos de política de Lanzarote y salta Siri, Claro, no es te que- es que- entiendo. lo siento, pero no te Es entiendo. de la tesis dice así. doctorales, ¿verdad? Pero Normal. si estás a pie de tierra, te va a ser, en teoría, más sencillo conocer cómo está cada comité local y saber a qué te expones. No quiero decir que con ello tengas la solución, porque eso es, evidentemente, si hay conflicto, lo va a haber que lo que quieres y va a romper, lo explotar, rompes y puede lo que quieres explotar. mantenerlo, Hombre, Pero de lejos es más difícil controlarlo, entiendo. No, yo creo que es una voluntad de intervención que tiene que ver Bueno. con los resultados internos Con las del estrategias. Partido Popular y Con con, las estrategias. Oye, pero con las lo estrategias de Siri internas. ha sido buenísimo, casi tan bueno como lo de ayer de Ramón Tamames en el canal 24 horas. ¿Qué pasó? No me enteré. Bueno, pues que lo estaban entrevistando en directo y de repente le sonó su teléfono y contestó y estuvo ahí diciendo, no, es que estoy viendo en la tele, dice una cosa de verdad que carne de meme. ¿En Sí, el sí. canal 24 horas o en el Sálvame? No, en el canal 24 horas con Ford, a ¿Cómo las 10 de la está- noche ayer. ¿Cómo no está poniendo la tele? Ayer hice yo un sondeo en Punta Mujeres. Ay, Vale. madre. ¿Tú fuiste el del agujero? No, sondeo electoral. No sondeo- ¿Y ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda eso? Y ya de paso hablamos de lo que comentó Pepe Torres, si te parece. Sí, no, yo no voy a decir lo del sondeo porque, en fin, son datos científicos. Hablé con una persona y digo, ¿cómo ven las elecciones? Y me dice, dice, ¿habrá tanta gente para los partidos políticos? Dice, "Pero hoy se han muerto 6 o 7, me dijo. Se ve que fue un día bastante luctuoso ayer en el municipio Es que de Aría. recuerda que en el 19 fueron 10 partidos políticos los que se presentaron en Aría
y en cada plancha hay que meter a 13 Ahora más, personas. 13 más 3, ¿o no? Este año encima suben además la... Y quedaron solo 3 partidos. Sí, pero los 10 estaban registrados con nombres... En Henares hay más gente que se Entonces, presenta a las elecciones que no. Casi. Eso está bien. Bueno, que lo que se ha dicho José Torres Stinga ahora No, mismo. no es ninguna sorpresa, básicamente, que ellos van muy bien. Ellos sí, ellos Que fueron muy... genial y que muy buenos datos. Fue un momento, me ha recordado a un momento Ayuso, porque cuando se presentó la plataforma del municipio de Aria, cuando se creó, su lema fue engánchate a la democracia, Sí. porque eran unos tiempos muy convulsos en Aria, en el ayuntamiento. Recuerda cómo se creó. Y Ayuso es libertad. Haciendo frente a... Libertad. Bueno, Ayuso y Jacob Medina también. Al alcalde de entonces, que precisamente muy democrático a veces no parecía. Juan ¿no? Ramírez no era, le habían planteado una moción de censura. Claro, Juan Ramírez y no la celebró y tuvo que no la quería venir al Tribunal celebrar. Superior. Estaba Acuña también, el En el señor año Acuña, 99, que tampoco sí. quería. Entonces, el lema fue engánchate a la democracia, como diciendo... Además, fue una operación muy parecida a lo que hizo Pedro Sánchez con Mariano Rajoy. El Pepe Torres dijo, mira, adiós, yo me presento alcalde. Hombre, Porque en aquel momento no era como ahora tú la tienes que tener firmada, tienes que decir quién es el alcalde, tienes que poner quiénes son los que le acompañan y tal. Y si en no se aquel convoca, momento... se convoca automáticamente. Exactamente. algo que veía, sí. Yo creo que, Entonces, pero en casi aquel que momento- en parte, esta circunstancia daría, aparte de que siguió también en tu caso, que el famoso de San Bartolomé, No, y en el y lo Cabildo, de, con Chana del Pedrera, y en Cabildo Pedro del de Armas, 96, eso. Sí. Con Pedro de Armas, estábamos cada 10 minutos en esas. De hecho, se creó Lanzarote. jurisprudencia en España en A torno ver, a los no, disparates de pero la... no exactamente por área, sino por un pero cúmulo que yo que eso fue ya Por ahí el algo- punto, en la el sala punto y Lanzarote final. del Tribunal Supremo. El punto final fue la de Pues Pedro de Armas. en Es el que Cabildo. llamabas a prensa del Supremo y te decía, de Lanzarote, ¿qué tal? Hola, José Y ahí Ramón. decía, ponme con la sala Lanzarote del Tribunal Sí, Supremo, sí, por sí. favor. Eso pasaba. Que es así. Y que ahora no se dan los condicionantes para que se cree una nueva formación política porque los tiempos han cambiado. Y muy interesante también que se arrepiente Sí. de Creo que ese es el de titular. haberse arrimado a Coalición Canaria en aquellos tiempos. Es que, mira cómo bueno, lo dijimos en la entrevista, ¿no? Cómo han cambiado, evidentemente, los tiempos, pero cómo han cambiado las cosas en la PMH. En su momento, y lo decíamos antes, y él lo comentaba, me vi que no podíamos hacerlo solos, que tuvimos que pedir ayuda. Ahora gobernar solo y decir que mejor solos incluso, en su momento esa etapa compartida con Coalición Canaria y decir, creo que nos va a beneficiar incluirnos ahí con Coalición Canaria, a pesar de perder su marca un poco, en cierto aspecto, ahora no querer ni tener nada que ver con Coalición Canaria. Es que claro, ha cambiado el porque además cuento, esto lo ha dicho. porque él citó una reunión en su tiempo, tenía muchas de ese estilo, pero dice, yo me reunía en el Hotel Mencey o en el Gran Hotel de Arrecife con Adán Martín, Claro, no, gente Adán con Martín, José Carlos Mauricio, No fuera eso. José Carlos, Hermoso, Manuel Hermoso, el que y es tal. más flojo de los tres ahí. El más flojo, Y Aaron el más Nivel. flojo no lo he nombrado, que sería Paulino Rivero. Pero bueno, bueno, Alguien sí. más, Entonces, sí. Adán Martín, José Carlos Mauricio, Manuel Hermoso. ¿Cuáles serían ahora los equivalentes a estos tres en Coalición Canaria? Vos, te echa a temblar Clavijo, Es que salvo David Toledo, Clavijo es secretario de la Organización figura. Nacional. Y- Barragán sigue militando todavía en Sí, Coalición pero Canaria. ya no decide el orgánico. Sería eso que- Clavijo, David Toledo y el tercero o tercera en discordia, la verdad que no sabría decirte. ¿no? Anagrama es la que intenta ahora... pero Anagrama no tiene cargo orgánico. Yo creo que ni hay. Pero, a lo pero mejor un intentan tercero que sea así. un poco otra figura. Bueno, Anagrama sería, sí, Quizá que es una Anagrama, chica sí. nueva. Claro, del Adán Martín. 77 en la política. Sería, claro, No, Sí, pero se yo arrepiente. sé perfectamente que José Torres Stinga y otros muchos están muy decepcionados con la caída del nivel de Coalición Canaria y cómo ha ido girando el partido en torno... Lo ha dicho, que no, Y que yo no le hice tiene una nada que pregunta, ver. que hoy Yo me estaba, toca en a el mí coche, preguntar. yo estaba en el coche, no lo pude oír, pero no ¿No es tienes solo tele en Pepe el Torres coche? el que lo dice. ¿no tienes tele en el coche? Y La en el estrella móvil, de la radio, creo sí. Oye, Siri, ponle televisión a Alberto. No ha dicho Capaz, la vamos. palabra decepción, es lo que te quería decir. No ha dicho la No, palabra que- decepción, pero sí que- dice que se o- arrepiente y que nada tiene que ver el Coalición Canaria ahora con el de antes. Evidentemente, pues No, un no poco tiene nada que ver decir tampoco la la- Que decepción. hoy lanzo yo la pregunta, ¿y esto no es quizás un poco tender alfombras con vistas a después de mayo un posible vínculo PSOE para la plataforma? Ha dicho y con mucha razón que queda mucha liga de aquí a mayo. No, sí, porque Sí, no hay buena relación entre Alfredo y Pepe. No sabe lo nunca que la va ha a habido, haber. nunca la ha habido. No hay No, buena no ha química. habido No, mucha química. Y Vale. viceversa. Me da igual. química ni física. Hemos visto cosas peores. Bueno, sí, Sí, los hemos visto, pero que me refiero que yo estoy de acuerdo con cuál largo me lo fiáis.
eso veremos luego. Sí que es cierto que los veo ilusionados a Pepe, a Evelia y a su gente. En Aria los veo ilusionados, creen que están teniendo buen feedback. También lo tengo que decir. Alberto, pero por mucho que haya, convendrás conmigo también, y es la cuarta vez que digo esta palabra, esta frase hoy, en que en Aria no va a haber mayoría absoluta de modo alguno. Salvo, va a haber que pactar salvo sí una o cosa sí. extrañísima. Y para mi estoy de acuerdo sorpresa contigo. también ha dicho lo Yo del siempre tema digo de la salvo, encuesta interna. pero en el 99% seguro. del que trabajo. Ah, exacto, tiene una encuesta Sí, interna. una encuesta interna Muy que ha interesante. dicho, para mi sorpresa también, porque ha dicho, bueno, es el mismo discurso que hizo Evelia en realidad, lo que no tendrían todavía esa encuesta, pero ya Evelia lo dijo en su momento y lo volvió a repetir ahora Pepe, como que en Aria se castiga mucho el tema del transfugismo. Sí. Y han dicho que tienen encuestas internas y que el 80 y pico %, una cosa así. No El la- tema no de- acepta un tránsfuga No en- acepta efectivamente. Entonces, según Pepe, lo dice por el tema del nuevo partido, no van a obtener buenos resultados. Y ha puesto como ejemplo lo que le pasó a Juan Ramírez, que se transfugó y aún veniendo de ser alcalde, hasta luego Lucas, que le pasó también a Marcia Acuña, que aún siendo alcalde, la tendencia en los pueblos pequeños y demás, cuando uno es alcalde en época de estabilidad, a la siguiente barres, no le pasó eso. De hecho, en esta legislatura sacó 5 y ha acabado, y llevaba a 2 tránsfugas de la plataforma dentro de las listas. Ha recordado ahora, ¿no? Lo que me pasa es que yo el no me tema del acordaba transfugismo, de- yo creo que hay que ver muchos aspectos de por qué te vas de ese partido, de qué partido te vas, dónde te quieres meter, Entonces hay que los empezar a establecer los categorías de tiempos. tránsfuga ya, no es lo mismo. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque... La palabra suena muy gruesa porque solamente tienes Sí. esa manera de definir. Es una palabra que define muchos comportamientos Efectivamente. por muchas razones y muy distintas, ¿no? Por eso digo que yo creo que... es en Pues nos ha función encantado tener a por Pepe qué, Torres aquí y ¿no? mañana, si no cambia la agenda, viene Nieves Arrocha, o sea que también podremos hablar Sí. largo y tendido con ella. Sí, la Está verdad aquí que con las nosotros. situaciones que están haciendo preelectorales están siendo complicaditas, sí señor, complicaditas. Pueden cambiar tanto los panoramas. Bueno, oye, me están todavía. mandando... Eso ya se está convirtiendo ya en una especie de meme o de no meme. Me manda, yo les hago caso. Me ha mandado una foto de una especie de cápsula de magdalena gigante ¿En serio? que hay en Arrecife. Hay muchas, ¿Eso qué son? supuestamente jardineras. Pero ayer Los por la jardineras mañana, para meter ahí una selva con monos ayer y por la mañana osos ya perezosos. tuvimos Techi y yo en la radio coña porque parecen recipientes para hacer magdalena. Pero coño, una gigantes. magdalena Sí, sí, para hacer en fin, cupcakes, para una sí, persona sí. con hambre, ¿eh? Sí, para en plan me confirma- jurásica, ¿sí? ¿no? Me confirman que Echede y Cazorla estaría más con la gente de Jonás que Que con sí, que esto. sí, eso lo tengo vale. seguro, ¿Y seguro. quién es Pues- el quinto? También No, eso- a ver. mira, lo vi. ¿Quién era el quinto ya en la lista del Guau. PP? Ya, También yo, Jonás. yo iba a preguntarlo también. Cinco del PP entrando en No, Teguisas. es en que la no solo el historia, vamos. quinto, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, creo que hasta el décimo, yo una vez hice un cálculo, eran todos afines a Jonás. A Jonás. Todos. Claro, que es el que estuvo en el comité local. Sí, sí, no, claro, es que al final es eso, es él el que acaba Ahora ha estado convenciendo. trabajando. Hasta el número 10. Lo que pasa es que ahora Bueno, no pues ya tengo sabes que presente el el 11, listado. busca el 11. Busca el No, once, creo que sí, que acababa el 11 era supuestamente. No se celebran próximas ajeno. elecciones hasta que en Teguises esté todo el mundo sentado. ¿Te imaginas? Que son, a ver, para no... Son jardineras, son para jardineras. decir que se lían con otras Sí, cosas sí. y no me contestan. Sí, pero ¿tiene ¿Son fotos o no? jardineras? No Mándale la tengo foto. nada. Me preguntan qué rayo es esto. No, son jardineras. Jardineras. Y llevan poniéndolas desde hace ya días. Y están en todo lo que es la Avenida Vargas. Y no sé si llegará alguna hasta Chacos. ¿Y cómo es la semilla que van a plantar ahí, muchachos? Porque si Hombre, eso, si eso es pones como el a- chiste de la parabólica y el pones, perro. pues. Si pones araucaria, lo que pasa es que no tarda en prosperar, pero oye, lo que solo La puedes poner ya mayor. Sí, sí. Hombre, si las tres mayores. Un par de Tiene toneladas que de prosperar arena. de aquí a las elecciones, ¿eh? Tiene que quedar todo bonito. Uf. O sea, que no creo que Largo me lo pongamos que fía. tarde mucho en crecer. En febrero, marzo. Bueno, la comprarán un poco más grandita. Elecciones, ¿te valen las del 27? Trampa, ¿eh? Que si te valen las O del sea, 27. No, la comprarán grandita. Oye, que nos tenemos que ir, que son ya las 3 y 1. Dicho queda, son... Sí, que hablaste de son, Magdalena y hay hambre. Son magdalenas, son araucarias, son jardineras. Son jardineras que las han traído de Bilbao, seguramente. Puede ser. Digo, yo no sé. Bueno, Paola, mañana más, ¿eh? Mañana más. Ya tengo ¿Con ganas de que Nieves, llegue mañana. Arrocha? Mañana hablaremos con Nieves. Bueno, Gracias. pues yo hasta el lunes, Hasta el salvo que lunes. haya moción de censura entre hoy y mañana a nivel local, entonces vengo el viernes. ¿Local dónde? No, el miércoles pasado te dije que cada vez que haya amenaza de moción de censura, te aparezco el viernes. Ah, tú vienes. Vale, Sí, vale, ¿no? pues nada, si abries por la puerta ya sabemos por qué es. Hasta el viernes, Alberto. No viene él entonces. No viene. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Pues mañana más. Buenas tardes a todos.